Señoras y señores, gracias por estar con nosotros y gracias por unirse en todas las plataformas a donde tenemos comunicación en diferentes vías. Hoy, como saben, es sábado 25 de julio del 2020, un año extraordinariamente típico por muchas razones que todos huelga decirlo, pero dentro de lo atípico está resaltable como nada en México el despertar de la ciudadanía. Estamos entrando en la quinta jornada, de toda una serie que se ha dado cada 2 semanas con un este Frente Nacional que ha buscado por una vía legal, por una vía ciudadana, en función de un análisis que sobre el régimen del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los ciudadanos rechazan la actitud de un hombre que llega, sí, indudable por la vía democrática, y tendría que salir por otra vía democrática que es una legal, la justicia. No hay nada más democrático que la justicia, y la justicia tendría que llevar a este hombre, presidente de México, ante tribunales, vía primero un desafuero y después un juicio por consistentes fallas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en las que él ha incurrido, teniendo como pauta central en este momento el que en medio de la pandemia no puedo entender otro país más que el nuestro en el que no hay una acción conjunta de emergencia producto de la parálisis económica entre el gobierno y los entes productivos de este país, entiéndase el sector privado y bueno, hasta el informal si ustedes quieren, porque México está generando cada vez más desempleo, cada vez más empresas muertas, cada vez más desesperación de gente y un dato, de que empezó a que termine la pandemia, el número de personas en pobreza extrema en nuestro país pasará de 10.2 de la población económicamente activa, del 10.2% al 18.8%. Prácticamente se duplicará. Hoy, en esta jornada de frena, ni la lluvia, ni las tormentas, ni el viento, ni las inclemencias, ni nada ha frenado el entusiasmo que se está empezando a presentar en diferentes puntos de la geografía. Y digo de la geografía porque no solamente es en México. Estoy ligado y en comunicación con quien tiene toda la información de esta básica línea de que a frena ya nada lo frena y que este gobierno se acabó. Y Gilberto Lozano nos tiene las primeras impresiones de esta quinta jornada rodando hoy por la mañana en este sábado. Querido Gilberto, te saludo, te abrazo, y qué es lo que le tienes que decir a toda la ciudadanía en este México en frena. Muchas gracias, Pedro, un saludo a toda tu audiencia, y bueno, pues muy entusiasmados, Pedro, porque la respuesta ha sido inesperada, porque efectivamente, como tú bien lo mencionaste, pues estas amenazas de viento, de lluvia, de una entrada de una tormenta tropical, pues no dejó a la gente en su casa. Está pasando algo que no había pasado en las otras caravanas, Pedro. La presencia de mucha gente en las banquetas, gente que no tiene vehículo, que está sufriendo todas las situaciones de desempleo, problemática de economía, y que es increíble que se salieron con sus banderas por donde pasaban las caravanas y acompañaron con una distancia adecuada. Lo ves en el caso de Jalisco, que es un monstruo lo que hoy pasó en Jalisco, en Cuernavaca, porque déjame decirte, Pedro, hay 19 caravanas que ya sucedieron a este momento. De 210 son 19. No tenemos absolutamente ningún incidente. Ayer en la noche veíamos la primera en La Haya en Suiza. Hoy en la mañana temprano, por ir adelantados en los horarios. En Holanda, ¿no? Den Haag. En Holanda, perdóname, sí. Perdóname, ando perdido porque efectivamente también va a haber en Berna, Suiza, en un rato más. Bueno, más bien mañana, va a caer como en la noche. Sí, me equivoqué. Es La Haya, Holanda. Déjame decirte que esas 19 ciudades y ya
caravaneó Montreal, Phoenix, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, que fue una cosa muy, muy interesante lo que pasó, porque la gente se aglutinó en la embajada mexicana, en Portland, y bueno, aquí nos dieron una muestra, un ejemplo cívico, Pedro, el caso de Jalisco, el caso de Morelia es impresionante, Cuernavaca también es una cosa que hubo una respuesta casi duplicada, Irapuato, Lagos de Moreno, no, en fin, yo te puedo decir que estamos muy entusiasmados con la respuesta, Pedro, pero hay que poner el honor a quien lo merece. Creo que la semana pasada, Pedro, este asunto de decidir que el ejército, que se militaricen las aduanas y se militaricen los puertos, dejó muy en claro para muchos mexicanos que todavía estaban titubeantes de un camino a la agenda del Foro de Sao Paulo o el chavismo. Déjame decirte cuáles son las principales consignas que se ven en los videos. La gente, yo creo que algo que los ha golpeado mucho es ver morir a los niños por falta de medicamentos contra el cáncer. Eso estuvo muy presente, Pedro, es una consigna que ha tomado mucha fuerza. El tema de la seguridad, indudablemente, estamos ahorita en 47,135 asesinatos al día de hoy, 47,135, y claro que estas familias pues ya empiezan a sentir el ocaso de la seguridad. Hay otra, Pedro, que fíjate que en el caso de Jalisco, porque yo les decía, oye, ¿por qué se duplicó la gente en Jalisco? Explíquenos. Bueno, hay un elemento de información muy importante que empezó a aparecer en las redes sociales bien fundamentado. El saber que el coronavirus en México es uno de los peores países para manejarlo. 127 millones de población ya con 42,000 muertos. Y cuando se presentó la tabla donde Japón con 125 millones, nada más tiene 990 muertos. Filipinas con 110 millones, nada más tiene 779 muertos. Bangladesh, Pedro, Bangladesh, con 164 millones de habitantes tiene 2,836. Etiopía, vaya, vamos a traernos al secretario de Salud de Etiopía, con 115 millones de gentes, tiene 200. Y Vietnam, a mí me impresionó Vietnam, 96 millones de habitantes y 0 fallecidos. Aquí hay algo que se está haciendo pésimamente mal. Y la gente entonces habló de los genocidas López. Hoy apareció muy fuerte la consigna de los genocidas López, que no es cierto que con un trébol de 4 hojas, no es cierto con el modelo Centinela que estaban usando. La verdad es que esa pandemia domada y todo ya le dolió a mucha gente, porque ha perdido y fallecido alguien cercano, Pedro, y que otros países no han tenido que pasar por este dolor, esta tragedia. Aparece muy fuertemente los 16 millones de desempleados, Pedro. Yo creo que hay mucha gente que dijo, soy desempleado y estoy con frena. Me llamó la atención eso, que alguien pueda consumir un poco de gasolina de su carro estando desempleado y que haya puesto la consigna, soy uno más de los desempleados. Algunos dicen que tienen un año de desempleo, o sea, no fue con el coronavirus, fue la recesión del año pasado. Pedro, ningún incidente, afortunadamente. Ahora sí, en Villahermosa, Tabasco, ya no nos pasó nada. Creo que la gente está preocupada porque el índice de contagios en Tabasco está ya muy cercano al de la Ciudad de México, que tú sabes que son 10 veces más la tasa de contagio que contra los mejores estados de la República Mexicana, y que la muerte que se está paseando por todas las calles de Villahermosa, pues ya inclusive acabó con el ánimo de aquel muchacho que se atravesó con una máscara a la caravana, queriendo todavía gritar, salve nuestro Mesías. Se acabó, Pedro. Creo que en estos 14 días contra el anterior no tenemos incidente. No sé si te platiqué, toda la gente de la Huasteca Potosina, tuve una reunión con 30 personas de Morena, todos ya se salieron de Morena, se vinieron a Frena, Ciudadano, les dije, oye, es que aquí no hay puesto, no hay trabajo, no, es que nosotros le apostamos a un país mejor y el país cada día está peor. Pedro, apareció muy fuertemente en Irapuato, se vinieron a Frena, sí, en Campeche, el problema del campo, Pedro. 60% de los terrenos que pueden tener siembra
están perdiendo la cosecha agrícola por la falta de apoyos. En Chihuahua empiezan en un rato más. Ahorita me están mandando información de que es impresionante el tsunami ciudadano que se está levantando en Chihuahua, porque se suma el dolor de este acoso por parte de la Guardia Nacional, Pedro, de atacar a los agricultores de la zona de la Presa de las Vírgenes. Eso creo que le ha creado una indignación muy fuerte a Chihuahua, por lo que ahorita me está mandando la información la gente de que se pronostica casi el triple de gente de Chihuahua en la caravana. Esto ya está imparable, Pedro. Tequisquiapan también excelentes resultados. No tenemos ya el incidente típico de la alcaldesa de Morena que trata de sabotear, y hasta este momento 0 incidentes, saldo blanco, caravanas bendecidas verdaderamente por Dios, el que crea o no lo crea. Y creo que la frase no al chavismo fue la más frecuente de todas, Pedro. No al chavismo. Estamos aquí en este marco de la 5ª jornada en un Frena que ha venido teniendo como pauta el crecimiento constante. Se ha apostado, y muchas personas nos lo han comentado tanto a Gilberto como a un servidor y como al consejo que trata de orientar todas las acciones coordinadas de Frena en toda la República Mexicana y en el mundo, que el movimiento tendría un cenit y después un declive. Decirles que la máxima sorpresa que nos da todo esto es que la participación es creciente, constante, y que por supuesto tiene cada vez, aparte de más adeptos, se acumulan más problemas que se proponen desde este régimen que pareciera, cuyo objetivo fundamental es destrozar todo en clave de valor en un país que ha sufrido muchísimo, que ha pasado por enormes vicisitudes para llegar a tener un desarrollo, una concordia y una unión. Este hombre, López Obrador, lo que ha hecho es desunir al país, lo que ha hecho es perseguir a los factores productivos del país, lo que ha hecho es, con una absoluta irresponsabilidad, cortar el presente y el futuro, ya no de nosotros, sino de las siguientes generaciones. Y nada más les va un dato. En lo que sea la administración, pensando que llegar al 2024 de Andrés Manuel López Obrador, se van a incorporar a la economía, digamos, activa, profesional, 8 millones de jóvenes. Y decir que si este sexenio completo llegara a ser, que nosotros obviamente lo estamos poniendo en tela de juicio, haremos todo para que no sea así, 8 millones de jóvenes que se incorporarían a la economía mexicana no van a tener una oportunidad por la estructura económica de destrucción sistemática que se está siguiendo desde el régimen de López Obrador. Ha habido, por supuesto, una ola de reacción sistemática y además robotizada en inteligencia artificial de una estrategia en contra de Frena, liderada por Epigmenio Ibarra en redes sociales, con un dinero que es público, porque es dinero del gobierno y como este lo ejerce, para atacar a Frena. Con todo, lo único que ha hecho este ataque sistemático en contra de Frena es fortalecer la convicción de los ciudadanos. Hemos tomado la opción que me dio instrucción Gilberto para que en lugar de estar constantemente dándoles a ustedes a través de Twitter o a través de Facebook una idea parcial de lo que está pasando en todas partes, aquí les tratamos de hacer un resumen, que aquí Gilberto lo ha ilustrado, de un movimiento creciente, muchas ciudades manifestándose hoy, muchas más el día de mañana en este 5º movimiento de Frena, que va cada vez más largo y que pensamos que en la medida de que superemos la pandemia, esto nos hará bajarnos de los vehículos por cuestiones más que obvias y manifestar el oprobio que tiene una sociedad que ama a este país para hacer algo por él. Nadie lo hace, ya vimos, no hay
partido político que lo haga, no hay grupo empresarial que lo haga. La ciudadanía y Frena están dando una muestra al país que sí, el país tiene alguien que por el país responda. Gilberto, ¿alguna otra cosa más? Bueno, Pedro, nada más comentarte que fíjate que se nota esa unión que querían los mexicanos. O sea, yo creo que hay una cosa interior en los mexicanos que no nos gusta estar divididos, que no nos gusta estar aislados. Hemos sido un pueblo muy reconocido por ser hospitalario, muy orientado a la familia como un centro medular de nuestra forma de ser, muy envidiada en el mundo. Pero hay un tema que creo que hay que ponerle en lugar que le corresponde. Los mexicanos, porque esto no tiene nada que ver con lo que hemos intentado hacer los mexicanos que organizamos esto. No, ya nos trascendió y nos sobrepasó. Los mexicanos querían unirse. Los mexicanos querían usar la bandera nacional. Los mexicanos querían vestirse ahora sí, ya no con una camiseta que nos divida, que nos separe. No, era una camiseta de unión. Y ver las banderas mexicanas, el ponerse la camisa de la selección, en lo que ocurrió hoy en Jalisco, en Morelia, en Querétaro, en Nueva York, en el mismo Montreal, de veras, Pedro, yo creo que la gente ya estaba harta de que nos divida, harta de que nos quieran clasificar, harta de que los partidos nos partan, harta de que las ideologías nos pongan adjetivos, y ahora sí está saltando ese México profundo, del México que dice, ¿sabes qué? Yo también soy mexicano, vamos juntos porque queremos un México nuevo, y no es el rumbo que está tomando. Entonces, Pedro, eso hay que ponerle eso a la realidad mexicana. Este fenómeno era simplemente a lo mejor avivarlo un poco, pero está en el corazón de cada mexicano decir, ¿sabes qué? Tú eres mexicano, yo también. Ya no quiero saber de cosas que nos dividen y nos separan. Y que se quede el grupo de Pigmenio Ibarra ahí, porque ya la gente está dando un salto más allá de partidos, de ideologías, para decir el rumbo que lleva México no es, queremos otro para nuestras familias y nos vamos a unir sin discriminar credo, etnia, raza, nivel socioeconómico, pensamiento, fe religiosa. Vamos a unirnos y estamos viendo un fenómeno histórico. Nunca había visto tantas banderas en México que no fuera en el mes de septiembre y yo creo que superan inclusive ese mes patrio. Gracias, Pedro, y puestísimo para el siguiente reporte que vamos a tener ya como 60 caravanas más para en la noche. Siguiente reporte que haremos, si ustedes nos lo permiten, al filo de las 7 de la noche, por hora en la que entendemos que seguirán algunas de estas caravanas llevándose a cabo por diferentes usos horarios, diferentes circunstancias locales, multilocales, pero lo importante es que les daremos a conocer a ustedes todo, todo lo que pase, lo que sea a favor de lo que estamos tratando de promover y lo que vaya en contra. Aquí no venimos a tapar nada, por el contrario, lo que venimos es a decirles de manera transparente, dos personas que hemos estado involucrados y preocupados por el presente y el futuro y el destino de nuestro país y que no vamos a quedarnos callados y por lo mismo convocando a una sociedad que piensa lo mismo para evitar lo que ha sucedido en otros países en donde este fenómeno del socialismo bolivariano del siglo XXI ha tomado presa a los países, los ha destrozado y lo lamentamos por ellos. Nada más que a México esto no lo va a destrozar ni por el menor atisbo de posibilidad. Los mexicanos aquí tenemos el valor de hablar en el momento, no después, cuando lo que pase ya no pudiera tener remedio. Aquí lo estamos tomando, habrá remedio y a México, con México no se juega. Y este hombre, Andrés Manuel López Obrador, está jugando con la historia de nuestro país, con nuestra sociedad y con nuestro destino. Eso no lo permitimos, no lo permitiremos, no va a ser. Gilberto, gracias. 7 de la noche, ¿hacemos cita otra vez? Dios mediante, claro que sí. Desde un puente, de ahí te voy a ver, me voy a conectar estando en la caravana de Monterrey, pero veo la manera de estar ahí en el mero corazón del asunto. Gracias, Pedro. Quien detenga tu teléfono, que habrá muchísima gente, y estoy seguro, en medio de un enorme entusiasmo. Gilberto, gracias por estar conmigo. Gracias a ti. Saludos a todos. Dios los bendiga. Igualmente, gracias.
Dios bendiga a México. Gracias, señoras y señores. Y 7 de la noche, otra vez estará Gilberto Lozano dándoles a ustedes un reporte de cómo es que esto se conduce. A Frena, ya nada. Nada, Lord. Este gobierno, colorín colorado, se acabó. Gracias, Gilberto. O sea que la gente está contando de Con Frena. todo. ¡Qué padre! Don't cry for me. ¿Vale? Va, bueno, pues estamos. Fíjense que está terminando, porque todo un proceso multilocal se da en este fin de semana cuando se cumple, está a punto de cerrar lo que ha sido la 5ª jornada de caravanas de Frena en diferentes puntos de México, Estados Unidos, Canadá, otros lugares en Asia, en Europa, y la repercusión es cada vez mayor. No obstante, en algunos lugares dentro de esta geografía hubo las vicisitudes propias de la naturaleza. De todas maneras, esto fue de empezar con la convocatoria y después la sorpresa de cómo se sumaban más y más y más y más personas en las diferentes manifestaciones que se han dado en muchos puntos de nuestra geografía. El ánimo es creciente, también el repudio, por supuesto, y esta manera documentada que se está acumulando en Frena para justamente con esos argumentos llevar en alegato un procedimiento de carácter legal, de justicia, jurídico, para poder sacar esto adelante en tiempo y forma y evitar que México siga viviendo lo que estamos experimentando, que es seguramente uno de los momentos más oscuros, más difíciles, más duros y coyunturalmente con una incapacidad manifiesta de un gobierno en el momento en que más habilidades necesitaríamos justamente de quien nos conduce. Y voy a ponerme en comunicación con Gilberto Lozano, que él ha estado en todo este tiempo muy pendiente del desenlace en diferentes puntos de nuestra geografía en función de esta 5ª jornada que está por terminar. Gilberto, te saludo en todas nuestras redes para que le des a nuestra audiencia un panorama general de lo que te ha venido llegando en información. Gracias, Pedro, y sí podemos decir un feliz domingo a todos los que nos escuchan, porque la verdad, Pedro, es para sentirnos orgullosos como mexicanos, que en un proceso tan delicado como el que vive México con motivos de la pandemia, ahora la llegada de esta tormenta tropical que está golpeando el noreste mexicano, ¿cómo no sentirte orgulloso, Pedro, de que la gente de Matamoros hizo caravana? De que la gente de Reynosa hizo caravana, de que la gente de Brownsville hizo caravana. Caray, de veras, Pedro, esto es muy esperanzador. En números generales te podría decir, y a toda nuestra audiencia, agradecer porque verdaderamente luchar hombro con hombro, todo el equipo de Frena que nos ha mandado la información es la que me permite darte este reporte. 207 caravanas, 207 lugares, aunque en algunas, Pedro, ya te podrás imaginar, en París, este fue uno de los puntos nuevos que no habíamos tenido, París, Francia, ahí en Champs-Élysées, pues bueno, a lo mejor fueron 10 mexicanos, está bien, hay quien pueda criticarlos porque estaban 10 mexicanos ahí en Champs-Élysées, etcétera. Sí, pero lo importante es que va despertando a una mexicanidad en todo el mundo que tratan de apoyar pues el manifiesto búsqueda de un México diferente, un México de gente que nos unamos. Y en ese sentido te quiero decir que los incidentes que tuvimos, Pedro, primero que todo decirle a toda nuestra gente Frena
Gracias, este movimiento se consolida como pacífico, como no violento, saldo blanco, y los detalles que tuvimos, Pedro, increíblemente ahora fueron más propiciados por la autoridad que por otros seguidores de López, porque habíamos tenido en las anteriores 4 caravanas, pues el incidente de la persona que atraviesa, o el grupo enojado que todavía cree en López. Ahora se acabó por completo eso, Pedro. Lo que tuvimos en la ciudad de Monclova, Coatepec, Monterrey, Aguascalientes, en McAllen, increíble, en McAllen, Texas, fue una presencia de policías en los que parecía que estaban buscando cuál era la intención de nuestras caravanas. Pero fue muy puntual. No puedo decir que un estado completo haya actuado así, no es así. Muy específicamente en Monclova, en el caso de Coatepec, Veracruz, fue muy notable. Coatepec yo creo que es de los donde la autoridad más se presentó así como alarmada de que se estaba la gente organizando en una caravana. En Monterrey pues fue una presencia discreta, pero eran 10 patrullas de la Guardia Nacional. En el caso de León, bueno, sí hubo un pequeño grupo de jóvenes, bastante jóvenes, a la mitad de ellos se les escuchaba un acento totalmente centroamericano, que iban directamente a buscar reventar, que en la plazoleta donde se dio el mensaje y el canto del himno nacional, pues iban con una intención de reventar. Afortunadamente, la gente los orilló, era muchísima la gente de León, Guanajuato, que estaba ahí presente, y los mismos agentes de tránsito de León, que no se habían comportado a la altura, pues fueron corridos por los gritos de la gente, desaparecieron por completamente de la plazoleta. Pero mira, fuera de esos asuntos menores, la verdad es para sentirse orgullosos. Destaco ahora sí la parte hermosa de esto, un crecimiento en algunas ciudades del triple. Querétaro se triplicó, Pedro, se triplicó. El caso de Yucatán, en Mérida, se triplicó también. Algunos fueron iguales que la 4ª caravana y por eso en números estimativos hablamos de un 70%. El éxito en Querétaro, en Toluca, en Tampico fue extraordinario. Y ahora sí destacamos, bueno, se canceló, fíjate, de todas las caravanas planeadas, solo hubo una que se canceló, Hong Kong. La persona que organizó en Hong Kong la caravana de la vez pasada vio que hay unas situaciones en este momento que no permitían realmente manifestarse y decidieron cancelar hace 2 días. Hasta hoy me enteré yo. Y bueno, un saludo a nuestra gente de Hong Kong. Ellos saben lo que están en este momento viviendo. Pero en todas las ciudades de Estados Unidos, Montreal, Toronto, Vancouver, y luego nos vamos a todas las zonas de Estados Unidos, se dieron las cosas, Pedro, con muy buena presencia, y afortunadamente fuera de estos reventadores en León, Guanajuato, destaca. Y 5ª caravana, hay alguien que se cuelga la medalla de la represión, la medalla del sentido de sabotaje, de un pisoteo a la Constitución, y me refiero a Claudia, la soviética Sheinbaum. Y le digo la soviética marxista, no porque no queramos a nuestros amigos de todas partes del mundo, pero en particular sabemos de muy buena fuente, aquella que nos había filtrado aquel video donde estaba Claudia Sheinbaum aplaudiendo a López mientras hablaban de los conservadores necios tiempo atrás. Bueno, la misma persona nos filtró que efectivamente ocurrió una conversación en donde López, en forma a la mejor sutil, porque no se escucha la voz de él, pero sí la que estaba aprobando, en este caso Claudia Sheinbaum, de sabotear por completo a la Ciudad de México. Se saboteó, Pedro, así de claro, hay que decirlo como es. Las calles aledañas a la avenida Reforma fueron bloqueadas, fueron atravesadas patrullas, fueron puestas cintas de no paso, claramente como un bloqueo. Cosa que no hicieron con aquellos muchachos de las bombas molotov en la embajada de Estados Unidos o con la gente que anduvo quebrando vidrios. No, eso sí, se movieron con libertad de tránsito. Entonces, aquí hay una traición a la patria muy fuerte, Pedro, una doble cara muy hipócrita de Claudia Sheinbaum.
hay que decirle las cosas por su nombre. Probablemente gente le molesta que seamos tan directos, pero Claudia Sheinbaum saboteó a la Ciudad de México y a pesar de eso, aquí viene lo importante, con Claudia, sin Claudia o a pesar de Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México es un ejemplo en todo el país de lo que hoy ocurrió. Se levantó la voz con fuerza, el repudio a López fue totalmente claro y hubo, Pedro, consignas muy claras. A la gente le molesta definitivamente el tema de la militarización de puertos y de zonas navales, o puertos y aduanas. Le molesta terriblemente el mensaje. Yo creo que hay algo que si ojalá alguien de los asesores de López le puede dar algún consejo, es que la gente ya se hartó de que nos desuna, ya se hartó de que nos divida, ya está hasta la coronilla, Pedro, y los mexicanos lo que buscamos es la unión. Esa consigna fue clara. No va a haber nadie que pise México que pueda desunir a los mexicanos, porque más allá de partidos que nos parten, ideologías que nos dividen, calificativos de esto, chairos y físicos, ya, la gente se hartó, Pedro, ya dijo hasta aquí, y ahorita lo que la gente enfrena está encontrando un receptáculo para esa unión en la mexicanidad. Y eso lo hace ver todo mundo, se siente orgulloso de portar la bandera mexicana, se nota, se siente emoción, Pedro, pues en algunos cantos del himno nacional, cuando yo los veo en los videos, la verdad es que sí, se me ponen los ojos rojos porque ves un rescate de decir, vamos por la tierra, por la patria, esta patria que es de nuestros hijos y donde ningún servidor o empleado público a su capricho va a llevar el destino de nuestro país. Y por eso la gente salió. Aquí no tiene nada que ver con ningún líder, no tiene nada que ver con grupos de gente. Es los mexicanos que están hoy uniéndonos todos para levantar la voz y decir, esto se acabó, este gobierno no tiene sentido, no nos está llevando a ningún destino positivo. Y la gente en esa petición de unión, Pedro, termino diciéndote que yo sí calculo que estamos cerca de tener la masa crítica de mexicanos para acciones más contundentes. Muchos nos hicieron saber que ante la situación de la pandemia, en todos lados, que no debemos decir que es la quinta final caravana. Y hemos explicado que nos hemos puesto la meta de ponerle la quinta jornada, la final caravana, porque queremos hacer cosas ya más contundentes, además de las jurídicas. Pero mucha gente nos dice, oye, a lo mejor tenemos todavía un tiempo de prepararnos. La toma de las plazas, los plantones en las principales plazas del país se empieza a ver como una opción muy fuerte solicitada por los mexicanos. Las acciones de boicot económico empiezan a estar muy arriba de la mesa. El empezar a ya tomar la lección que nos dio Bolivia, Guatemala, Egipto y el mismo Puerto Rico para decir, basta ya, no nos quitamos de aquí hasta que el Señor se vaya, y ese parece ser el camino que está iluminando. En tanto seguimos, Pedro, esperando esa creatividad sensacional que tenemos los mexicanos para inventar cosas que no se nos han ocurrido al Consejo Rector y que pudieran ser ya el ir a la yugular para que el señor López, como lo hizo Porfirio Díaz, se vaya por el puerto de Veracruz a su rancho. Bueno, creo que no hay manera de irse por el puerto de Veracruz al rancho de López. Bueno, creo que hay varias vías. Dicen que todas llegan justamente allá a la, ¿cómo se llama? A ese lugar. Oye, Gilberto, pues interesante este siguiente paso que pudiera darse, y ya que se trata de quedarse en algún sitio fijo, yo pienso que apelando a que hay un lugar en el que se supone está representada la voluntad popular, que sería el Congreso mexicano, pues valdría la pena el pensar ahí. Ahora que me hablabas, por ejemplo, de esta idea de Claudia Sheinbaum, que inhibió el acceso a Reforma, hoy, a la hora de que tú hablabas, me acordaba cuando un hombre que dijo haber perdido unas elecciones ocupó durante 3 meses la avenida Reforma, y con todo lo que esto nos agravió a los mexicanos, hasta donde yo supe, no hubo nadie que le impidiera a esa persona el acampar una serie de tiendas, que por cierto la mayoría
estaban desocupadas, trastocando la vida de la columna vertebral de la capital de la República Mexicana y nadie le dijo nada. Ese mismo señor que bloqueó a esta avenida, que ahora vuelve a bloquear, pero ahora a su favor, me hace pensar, Gilberto y queridos amigos, que era lo que nos faltaba, porque no se da cuenta la autoridad que al inhibirnos, lo que nos están dando es un reforzado principio de seguir adelante en la lucha por tratar de evitar lo que claramente ya se ve como una tendencia dictatorial, y lo digo con responsabilidad, lo que se está haciendo es ya una dictadura. Vale la pena lo que hoy nos hicieron bloqueándonos la Ciudad de México, porque pueden bloquearnos lo que quieran, menos una conciencia que cada vez está más inconforme con el México que estamos viendo, hacia dónde va, en dónde estamos y hacia dónde vamos, Gilberto. Así es, Pedro. Mira, yo quisiera cerrar con un comentario porque muchos jóvenes, sobre todo gente joven, no estoy con eso quitando a las gentes contemporáneas a tu servidor, etcétera, pero en la gente joven hay un indicador que está siendo muy lastimoso, muy doloroso, y es el ver que algunos medios, no quiero hablar de todos, pero algunos medios, Pedro, se comportan ya de acuerdo a una dictadura. ¿A qué me refiero con esto? Que les parece de lo más contradictorio que no registren los hechos que se dieron en 170 ciudades del país, de levantar la voz con consignas específicas, medicamentos para los niños con cáncer, el asunto de apoyar al campo, que lo han venido completamente destrozando, el apoyo a la gente que ha perdido su empleo, el asunto de la inseguridad que raspa cada día más, el mundo de las mentiras y el engaño con el coronavirus, en donde ya para la gente ya quedó claro que ha sido totalmente un cuento. Pero Pedro, si hay algo que me pidieron los jóvenes, que aprovechando cualquier medio, y en este caso agradecerte muchísimo el que ha sido una voz de comunicación muy importante de este fenómeno, no pueden creer, Pedro, que haya prensa nacional que ni siquiera toca el tema, que probablemente haya algunas televisoras que ni siquiera tocan el tema. O sea, eso pinta completito lo que es una dictadura de un señor que opera políticamente para, yo no sé en qué manera lo hace, si extorsionando, comprando, mandándoles dinero, te pago para que no me pegues, pero los jóvenes, gracias a las benditas redes sociales, empiezan a tomar decisiones muy dramáticas. Ya no vuelvo a ver este periódico, ya no vuelvo a escuchar esta televisora. No es posible que yo, que estoy en Querétaro, en Puebla, en Morelia, que me di cuenta la cantidad de gente que fue en Jalisco, en Monterrey, en el puerto de Veracruz, en Coatepec, en Córdoba, vámonos a Tampico, Matamoros, Aguascalientes, San Luis Potosí. Pedro, es que estaba inundado totalmente México de caravanas. ¿Cómo le hace un dueño de una editorial, un dueño de un medio, para mandar la señal, no toquen el tema? Y eso es una dictadura, Pedro. Es una dictadura y es justamente lo que vamos a inhibir, porque no es que vamos a intentarlo, es que vamos a lograrlo. Miren, es importante, y sobre todo a esa juventud a la que Gilberto le está haciendo el llamado, que aprendamos de la historia. Y la historia nos ha mostrado que cuando haya habido pueblos en la historia que por lo que ustedes quieran tuvieron que tomar un sendero hacia el socialismo, y ahora con esta tendencia en América, el socialismo bolivariano del siglo XXI, ese chavismo que viene del castrismo, ese castrismo que viene de la frustración de un pueblo, me parece que en el caso de México no va a haber el silencio que hubo en otros lugares, en donde porque hubo un silencio de la sociedad no fue capaz de cortarle el paso a una propuesta que simplemente no aceptamos, no queremos, porque no somos eso que se nos quiere proponer. No se trata de multiplicar la pobreza, no es un asunto en el que encontremos un sistema al que a la gente que no hace nada se le regale dinero. Tenemos que entrar en un proceso de meritocracia basado
en la educación, las buenas costumbres, la cultura, la libertad de credo, todo lo que nos lleve a un ámbito de justicia, de paz, de armonía, de concordia en un país que se lo merece. Hoy estamos viendo lo que está sucediendo y por eso Frena es... Hoy estuve hablando con un editorialista muy importante de México que hizo un artículo sobre que no ve que haya una reacción de la sociedad en función de lo que pasa. Yo me puse en contacto con él y le dije, oye, ¿y qué me dices de Frena? Y me contestó, es que Frena es un movimiento que sí se hace en caravanas con BMWs, con Mercedes, y creo que me dijo otra marca. Y le dije, ve las manifestaciones y cuéntalas. Y un hombre como tú no se puede equivocar. Lo que está hablando aquí es la clase trabajadora de México. Totalmente. No son los del BM ni los del Mercedes. Yo no he visto ni uno, Gilberto. Pero en fin, si esa es la óptica, porque hay medios que justamente cuando hablan de Frena así nos califican, pues me parece que están desviados. Pero cuando se den cuenta de la esencia, del germen de una sociedad que en todos los órdenes de una clase media está reaccionando hacia Frena, se darán cuenta que a este movimiento no lo va a parar nada ni nadie hasta no llegar a lograr el cometido de cortarle el camino a un dictador socialista que tiene en su agenda acabar con el país, acabar con la riqueza, acabar con la confianza y acabar con la sociedad mexicana. Y esto es un crimen que se está viendo hacia afuera y que aparentemente a los que les conviene estar bajo la gracia de este dictador, pues a lo mejor no abren la boca, pero no se trata de esto. Y es por lo mismo, Gilberto, que a todo el equipo que ha organizado esto a lo largo del camino, desde aquí nuestro profundo respeto, porque tenemos un mismo fin y un mismo objetivo, que es salvar a nuestro país. Tú dirás qué es lo que sigue en esta pauta, pero por lo pronto estamos y seguimos al pendiente cada vez con más entusiasmo. Así es, Pedro, y creo que, mira, tú me conoces, soy bravo, un carácter así, a veces muy justiciero, lo acepto, pero yo he sido tocado por estas manifestaciones, por estas caravanas, y entiendo ese editorialista, o sea, ellos están en su mesa de conversación hablando de lo mismo y no terminan por ver lo que pasó en Parral, Chihuahua, o sea, ver 40 tractores, Pedro, o lo que ves en Matamoros, tractores agrícolas, camiones. No, la verdad es que se han tragado la píldora que les han dado o el atole con el dedo que les ha dado el mismo sistema. Y yo quiero decirte, Pedro, en este tema de tocar, ya la gente ya no quiere escuchar más que cómo vamos a crear el México nuevo, el México de la unión, el México de la paz, el México que se hace responsable del presente y del futuro y que no echa la culpa al pasado, el México donde tenemos claro que nosotros somos los que pagamos los sueldos de estos servidores públicos y que ningún servidor público, empleado o funcionario tiene a su capricho el destino de la vida de nuestras familias. Vamos a hacer dentro de lo pacífico, también reconocemos el valor de la defensa propia, todo lo que tengamos que hacer para dejarlo al Señor solo como se está quedando, y para eso Jiménez Espriu nos podría platicar mucho, Josefa, Carlos Ursúa y más de 50 personas con IQs pues un poquito más arriba del promedio que ya se retiraron al ver que fueron traicionados y que el proyecto alternativo de nación pues resultó un falso, completamente truco para ir a una agenda del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias, Pedro, por darnos esta oportunidad de que la gente, que es mucha, que te escucha, sepan la verdad de lo que pasó, porque probablemente lo único que les va a ayudar también es a darse cuenta que hay medios que ya participan en forma cooptada, inconsciente, comprada, para responder a que caminemos a una dictadura y ser la Venezuela del norte, pero los jóvenes y en general los mexicanos nos estamos dando cuenta quiénes están siendo cómplices para no levantar la voz y registrar los hechos que el pueblo de México hoy reclama,
en este llamado que nos hacen histórico para salvar la patria, y como bien lo dijo la semana pasada la presidenta de Bolivia, en una conversación que tuvo ahí con una televisora de Estados Unidos. Cuidado, mexicanos. Nosotros después de 14 años salimos de este problema y ustedes están entrando. Hago un llamado por el espíritu de hermandad que tenemos. No dejen que esa mentira socialista vaya teniendo una metástasis, porque es un cáncer que está acabando con los países de Latinoamérica. Gracias, Pedro. Dios bendiga a los mexicanos y gracias a ti. Un saludo a todos. Gracias. Antes de terminar esta plática, yo quiero reflexionar ante Gilberto Lozano. Muchas personas nos dicen, y después de destituir al presidente López Obrador, ¿qué? No hay un orden, no hay un concepto de hacia dónde ir. Decirles a estas personas, los movimientos en la historia van primero bajo la persecución de objetivos. Primero, el objetivo es este. El siguiente objetivo y los demás que concatenen hacia la conformación de un proceso electoral en base a la democracia, en base a las pautas que están en la Constitución para ser observadas, solamente decirles, no tengan miedo a los siguientes pasos. La Constitución los prevé. Lo que pasa es que se dice que no hay una brújula porque nunca se ha tenido que recurrir en esta parte de la historia a las siguientes alternativas que tendríamos que tomar. Todas están previstas en la ley. Que no haya duda, no hay oquedad. Después de que López Obrador esté fuera, con la ley en la mano, habrá un procedimiento, por supuesto, legal y democrático, para seguir el camino hasta que se establezca un gobierno que verdaderamente haga lo que se tiene que hacer para sacar a este país del hoyo en el que tantos gobiernos, por supuesto, nos han metido. Gilberto, gracias por estar. Gracias a ti, Pedro. Gracias. Gracias y buenas noches.